Cordial saludo, vamos a hablar de planificación post-evento obstétrico. Mi nombre es Olga Delgado, ginecobstetra de la Universidad Militar Nueva Granada. ¿Cuál es el objetivo de esta planificación? Brindar a las mujeres en edad fértil la información y educación sobre las opciones anticonceptivas que sean apropiadas para sus necesidades y preferencias. Iniciar un método de planificación seguro al que la paciente pueda adherirse de acuerdo a su elección informada y contribuir de esta manera a la disminución de la inequidad reproductiva y las gestaciones no deseadas. La paciente debe tener acceso a planificación efectiva. Esto lo logramos si iniciamos el método de planificación antes de las 48 horas posteriores al evento obstétrico, que va a ser un parto bien sea vaginal o por cesárea, si después de un aborto o un embarazo ectópico o molar. Debemos hacer esto antes de que la paciente sea dada de alta. ¿Qué es lo que buscamos? Espaciar los periodos intergenésicos, reducir la tasa de aborto, reducir los embarazos en circunstancias adversas. ¿Y esto que nos va a permitir conseguir? Disminuir la mortalidad materna e infantil. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, realizar una anamnesis completa, haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, las condiciones de salud que tiene la paciente, sus hábitos, el uso de otros medicamentos. Debemos hacer un examen físico general y el aparato reproductivo. ¿De qué debemos entonces hablarle a estas pacientes? Sobre cuáles son los métodos disponibles, cuál es el mecanismo de acción de los mismos, qué ventajas y desventajas tienen, cuáles son los signos de alarma a los que tendría que estar atenta para suspender o consultar y cuáles son las consecuencias de su uso. También debemos hablar del riesgo de ETS para que estas pacientes sean conscientes que el hecho de utilizar un método de anticoncepción no les va a prevenir que adquieran una enfermedad de transmisión sexual. Por eso, según el comportamiento o incluso el grupo etario de la paciente, debemos recomendarle el uso concomitante de métodos de barrera. Debemos responder las necesidades y dudas de la paciente con un lenguaje sencillo y apropiado. Debemos brindarle apoyo y recomendaciones para la elección del método aplicando los criterios de elegibilidad de la OMS. Entre las acciones a realizar también tenemos la de diligenciar el consentimiento informado. Es importante recordar que también tenemos que hacerlo cuando el método de elección sea la inyección trimestral o un anticonceptivo oral, ya que en este momento solo lo estamos haciendo para las pacientes que se les colocan implante subdérmico, un dispositivo intrauterino o que van a oclusión tubárica. Debemos iniciar o formular el método seleccionado de acuerdo con los hallazgos y teniendo siempre como guía los criterios de elegibilidad de la OMS. La resolución 3280 del 2018 clasifica los métodos anticonceptivos en dos grandes grupos, hormonales y no hormonales. Los anticonceptivos no hormonales los vamos a dividir en dos grandes grupos, reversibles y no reversibles. En los reversibles está el DIU con cobre, el método de barrera, el método del ritmo, el coito interrumpido y el MELA, que es la amenorrea producida por la lactancia. En los irreversibles tenemos los métodos quirúrgicos, que serían la vasectomía y la oclusión tubárica. Los anticonceptivos hormonales los vamos a dividir en progestágeno solo y combinados. Con progestágeno podemos tener píldora inyectable trimestral, implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos que liberan progestágeno. En los combinados tenemos también la píldora, la inyección mensual, anillo y parche. Revisemos entonces los criterios de elegibilidad para el inicio del uso de métodos anticonceptivos que tiene la OMS. La OMS entonces clasifica en 4 categorías los anticonceptivos. En categoría 1, si no existe ningún riesgo para la salud al utilizar el método. La categoría 2, cuando los beneficios de utilizar el método superan los riesgos de usarlo. La categoría 3 es cuando los riesgos teóricos o demostrados son superiores al beneficio de la utilización del método.
Y la categoría 4 cuando el uso de ese método anticonceptivo pone en riesgo evidente la salud de la mujer. Este es un cuadro resumen que nos muestra qué tipo de anticonceptivos podemos usar, en qué condiciones, por ejemplo, si hay lactancia materna, si es un posparto sin lactancia o con lactancia y según el tiempo que haya pasado. Es fácil de tenerlo a mano y de consultar, se puede conseguir fácilmente también en internet. Revisemos primero entonces los anticonceptivos hormonales. Si la paciente está lactando y han pasado menos de 6 semanas del parto, no necesita cuidado adicional ni anticoncepción de emergencia. Si está en un periodo entre 6 semanas y 6 meses, está en amenorrea y con lactancia exclusiva, tampoco lo va a necesitar. Pero si ya está en este tiempo y no está en amenorrea y no está con lactancia exclusiva o han pasado más de 6 meses después del parto, sí va a requerir un cuidado adicional y una anticoncepción de emergencia. En las pacientes que no lactan y han pasado menos de 21 días del parto, no va a necesitar anticoncepción de emergencia ni cuidado adicional. Si han pasado más de 21 días, sí. En las pacientes ginecológicas lo que tenemos que ver es la relación con la menstruación y entonces si lleva menos de 7 días desde el inicio de la menstruación, no requiere cuidado adicional ni anticoncepción de emergencia, pero si han pasado más de 7 días, sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos de progestágeno solo? Que inhiben la ovulación y modifican el moco cervical. Entre los anticonceptivos de progestágeno solo contamos con los implantes subdérmicos y tenemos básicamente dos tipos. Los que contienen levonorgestrel, que es un implante que tiene dos varillas, cada una de estas contiene 75 miligramos de levonorgestrel y tiene una duración de 4 a 5 años. Contamos con el de etonogestrel, que es un implante con una sola varilla que contiene 68 miligramos, es de fácil aplicación y dura únicamente 3 años. Estos no requieren exámenes de rutina para su colocación. Como anticonceptivo inyectable con progestágeno solo, contamos con el acetato de medroxiprogesterona de depósito que tiene 150 miligramos. Se utiliza de manera intramuscular cada 3 meses. Es importante tener en cuenta que la OMS lo deja en categoría 3, o sea que estaría contraindicado para iniciar la planificación inmediatamente post-evento obstétrico, pero la CDC lo deja en categoría 2 y es basándonos en esta que hemos decidido iniciar la planificación con estos inyectables inmediatamente en el posparto. Estos no requieren exámenes de rutina tampoco. Los anticonceptivos orales de progestágeno solo tienen que ser de uso continuo. Se recomienda que se tomen a la misma hora. Si hay un olvido en la toma de la píldora, se debe tomar inmediatamente. La paciente se percate del olvido. Debe abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección adicional los siguientes 2 días y en algunos casos puede considerar la anticoncepción de emergencia si el olvido fue más de una píldora. Entre los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel tenemos Mirena, Jaidex y Cailina. Son de un costo elevado y difícilmente los conseguimos para iniciar la planificación posevento obstétrico en el ámbito intrahospitalario. Los anticonceptivos hormonales los podemos utilizar en las pacientes que no están lactando, dividiéndolas en dos grupos, las de bajo riesgo tromboembólico o las que tienen riesgo tromboembólico. Si tienen bajo riesgo, los podemos utilizar después de 21 días posterior al evento obstétrico y si tienen riesgo tromboembólico debemos esperar 42 días para iniciarlos. En las mujeres lactantes se desaconseja el uso de los anticonceptivos hormonales combinados por lo menos los primeros 6 meses después del parto. Estos anticonceptivos hormonales combinados los podemos encontrar para vía oral, en parche, anillo vaginal o inyectable. No requieren exámenes antes de su inicio. Seguimos con los anticonceptivos no hormonales, entre esos están los métodos de barrera, la T de cobre y las opciones quirúrgicas que ya serían definitivas. La T de cobre puede utilizarse independientemente de cómo haya sido el parto, si puede ser vaginal o por cesárea y si la paciente está lactando o no. Lo importante es que se deben colocar en las primeras 48 horas posteriores.
La OMS no sugiere ninguna restricción para la inserción del DIU cuando han pasado más de 4 semanas del parto. Debemos informar a estas pacientes cuáles son los signos de expulsión para que acudan a la consulta y se haga una revisión si es que han detectado algún problema. El DIU de cobre puede utilizarse después de un aborto inmediatamente, excepto cuando se trata de un aborto séptico, porque en este caso la OMS los deja como categoría 4. El DIU también puede utilizarse como anticonceptivo de emergencia y se puede insertar en un plazo de 5 días a partir del coito sin protección. Si es posible calcular el momento de la ovulación, puede colocarse pasados más de 5 días del coito, siempre y cuando la inserción no se realice más de 5 días después de la ovulación. Podemos utilizar los métodos de barrera, condones que hay masculino y femenino, en cualquier momento después del parto, incluso si está utilizando otro método anticonceptivo. Pero debido a los cambios anatómicos durante el puerperio, se aconseja que el uso de diafragma se haga solamente a partir de las 6 semanas posparto y se recomienda que se utilice además un espermicida. No hay ninguna contraindicación para el uso de estos métodos de barrera después del parto. Con respecto a la esterilización, pues se consideran métodos anticonceptivos definitivos y por este motivo se debe proporcionar información detallada sobre el procedimiento. Debe informarse que hay otros métodos como los dispositivos intrauterinos o los implantes subdérmicos que tienen una tasa de embarazo similar a la esterilización con la ventaja de que son reversibles. Debemos informar que la vasectomía se asocia a mayor eficacia y menores complicaciones en comparación con la ligadura de trompa en el caso de que el compañero esté dispuesto a ser él quien hace la anticoncepción. Para la anticoncepción de emergencia contamos, como ya les había mencionado, con la T de cobre y con píldoras anticonceptivas que pueden contener acetato de ulipristal, levonorgestrel o ser combinadas con estrógeno y progestágeno. Con respecto a las dosis, el acetato de ulipristal viene un comprimido de 30 miligramos. Contamos con el levonorgestrel, que es el esquema preferido por su disponibilidad, una dosis única de 1.5 que equivale a dos comprimidos de 0.75 o tomar un comprimido de 0.75 cada 12 horas, dos dosis. Los anticonceptivos combinados que vengan con 100 microgramos de ethinylestradiol y 0.5 miligramos de levonorgestrel se dan cada 12 horas, dos dosis. Recordar que deben tomarse lo antes posible después del coito sin protección. La OMS da un plazo de 120 horas, o sea, 5 días después del coito. Sin embargo, la eficacia de estos se reduce a medida que pasa más tiempo antes del inicio de este tipo de anticoncepción y eso debe informársele a la paciente. El acetato de ulipristal es más eficaz que los otros métodos cuando se utiliza entre las 72 y 120 horas postcoito. Si está disponible, pues debe utilizarse. Los anticonceptivos combinados casi no se utilizan porque producen efectos adversos como náuseas y vómito, y si hay otras opciones a la mano, pues es preferible utilizarlas. Muchísimas gracias. Pensando en ti, soy lo mejor, Lenny.